Con la mesa en la que hemos estado hablando del mundo, de Europa, y nos vamos a acercar a un tema muy importante y muy relevante en este momento, del que estamos oyendo mucho hablar, que son los cambios y el crecimiento en la industria de defensa. Me acompañan en la mesa el general don Alfredo Sanz, que es un general retirado, espero decirlo bien, y en este caso un directivo, un estratega del grupo ESIA. Un grupo que ahora conoceréis un poquito, muy importante y además muy arraigado a esta tierra. Un buen ejemplo de cómo las empresas españolas se innovan y se enfrentan al entorno actual. Y me acompaña también el coronel Javier Bermejo, que representa al INTA, el Instituto de Técnica Aeroespacial. Lo primero que le voy a hacer, para que todos lo conozcáis, es que presenten brevemente tanto el INTA como el grupo ESIA, para el conocimiento vuestro, y empezamos el diálogo. General. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a los que nos atienden esta mañana por estar con nosotros aquí después de haber aguantado las dos cargas de profundidad tan sumamente pesimistas respecto al mundo que nos toca vivir. Espero que lo que os contemos ahora sea, hombre, no voy a decir optimista, pero sí por lo menos más pegado a la realidad. Yo soy el director de riesgos de un grupo tecnológico español que se llama OESIA. OESIA tiene 5 marcas diferentes. Tiene una marca dedicada fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con innovación digital, que se llama OESIA, como el nombre del grupo. Tiene una parte dedicada a toda la innovación más cercana a la industria de defensa, especialmente en temas de optrónica y comunicaciones, que se llama Tecnobit. Hablaré luego un poquito más de Tecnobit por estar centrada aquí en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y luego tiene otras 3 marcas, una que se llama Cyferbit, que es fundamental para el tiempo que nos toca vivir, dado que es una empresa dedicada a proporcionar ciberseguridad y comunicaciones cripto. Es una empresa muy importante para, como digo, para el mundo que nos toca vivir, porque lo que no se ha dicho esta mañana es que estamos en guerra. Todos los días España sufre un número descomunal de ataques, de ciberataques, y es importante para que nuestros hospitales funcionen correctamente o para que un pedido de Amazon nos llegue, es importante que las comunicaciones sean seguras. Entonces, la ciberseguridad y la criptología son básicas en este mundo que nos toca vivir en este momento. Tenemos una empresa que se dedica a hacer elementos de guiado, navegación y control para los drones, los famosos drones que ahora mismo, los cuales todo el mundo habla. Pues tenemos una empresa que se dedica a hacer sistemas de autopiloto para ellos, que se llama UAV Navigation, y luego tenemos una empresa que se dedica a hacer comunicaciones fundamentalmente con satélite, que se llama Inster. Los que os hayáis montado en un tren y os hayáis podido conectar a la Wi-Fi en el tren, probablemente no sepáis que eso se debe a que los vagones ahora tienen unas antenas que le permiten enlazar con un satélite. Esa comunicación del vagón con el satélite se hace a través de una tecnología que es nuestra, ¿vale? El grupo ESIA son 3.700 trabajadores. Es una empresa privada, es una empresa de capital español y en realidad es el sueño de una persona, que es el presidente, que se llama Luis Furnes. Tenemos 19 sedes repartidas a lo largo de todo el mundo, de las cuales la más importante, después del cuartel general que está en Madrid, es la que tenemos en Valdepeñas. Valdepeñas es el centro neurálgico de Tecnobit. Y es ahí donde históricamente hemos desarrollado toda la tecnología que tiene que ver con el tema de defensa. El grupo está en una senda de crecimiento muy importante. Llevamos 3 años prácticamente creciendo un 30% por año. Y esto se debe fundamentalmente a una estrategia consolidada que se basa en 4 pilares fundamentales. Por un lado, la hiperespecialización, es decir, nosotros no queremos hacer lo que hagan los demás, queremos hacer cosas muy concretas que tengan que ver con nichos muy especializados y que tengan que ver con la alta tecnología. Porque el profesor Florentino Protero ha comentado antes la importancia que hoy en día tiene la inteligencia artificial o la cuántica. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, de las áreas en las cuales estamos y queremos estar, pues es la inteligencia artificial y es la cuántica. O sea, son 2 de las tecnologías básicas en las cuales queremos trabajar y estamos en ello. Para ello, obviamente, nosotros
existe un dicho muy antiguo que dice que si quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en aliarnos con quien quiera que sea capaz de ayudarnos, de acompañarnos en este camino. Y entonces esto se basa en un complejo de alianzas estratégicas de alto nivel que tenemos pues, con empresas como, por ejemplo, Lockheed Martin o Rheinmetall. Y, obviamente, dado, y esto también lo ha comentado también el profesor Florentino Portero antes, las empresas españolas normalmente no tenemos un mercado que tenga el volumen suficiente en España como para poder sobrevivir. Luego nos corresponde también exportar. El Grupo ESIA vende el 60% de su producto fuera de sus fronteras. O sea, somos una empresa tradicionalmente exportadora. Y aquí lo dejo para no extenderme más. La presentación del INTA. Bueno, pues yo soy el coronel Bermejo, vengo del INTA y llevo lo que es un departamento de tecnologías de información y comunicaciones y simulación, ¿no? Si alguien conoce o ha leído lo que es el INTA es un OPIS, un organismo público de investigación, y además es el único que está adscrito al Ministerio de Defensa. Dispone de 6 subdirecciones, hay 2 subdirecciones más de gestión, una de coordinación y otra que nos proporciona servicio, y luego, digamos, tiene 4 subdirecciones tecnológicas, una por dominio, una la parte terrestre, otra naval, otra espacial y otra aeronáutica, ¿no? Deciros que el INTA, bueno, si veis el nombre que dice Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el nombre se quedó así, ¿vale? En el año 2015 decidió por la ley de la CORA que tendríamos que integrarnos lo que era el Instituto Tecnológico de la Marañosa, que yo venía, en ese momento estaba allí, teníamos que integrarnos en el INTA, ¿no? Y el INTA pasó de ser aeroespacial a también ser terrestre y marítimo. Nos integramos mi instituto y también el canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo. Con eso montamos pues, esas 2 partes que le faltaba al INTA, ¿no? Por motivos de la ley de la ciencia no se le pudo cambiar el nombre. Realmente hubiera sido necesario cambiar el nombre, pero no se cambió, había que cambiar la ley. Como sabemos, cambiar hoy en día una ley es bastante complejo y así nos hemos quedado, ¿no? Y el INTA pues, es el responsable de ejecutar lo que es el I+D dentro del Ministerio de Defensa. Ten en cuenta que está la DIGEID, que es la Dirección de Innovación para lo que es la Estrategia Industrial de la Defensa, ¿vale? Que tiene una subdirección que se llama PLATIN, que es la que se dedica a planificar, bueno, es planificación, tecnología e innovación, que es lo que se dedica a planificar el I+D. Y nosotros somos el órgano ejecutor, ¿no? De hecho, el INTA pues hemos participado en más de 143 proyectos de los programas de investigación europeo, tanto el Marco, el H2020 como el actual hoy en día que es Horizonte Europa. Hemos participado o estamos participando actualmente en el nuevo programa de investigación europeo que es el European Defence Funds, bueno, el Fondo Europeo de Defensa. Estamos actualmente trabajando en 13 proyectos y dentro del Programa Nacional de Investigación pues tenemos unos 53 proyectos. En concreto, ya de donde yo vengo de la Subdirección de Sistemas Terrestres, ahí nos dedicamos principalmente a lo que es la investigación en armamento, en plataformas terrestres, en tecnologías de información y comunicaciones, en guerra nuclear, bacteriológica y química y la parte también de electrónica. Y hay una que se me está yendo la cabeza ahora, que me está faltando, sí, que es, bueno, sí, optrónica y misilística. Esa es la parte en que nosotros estamos trabajando. Mi subdirección actualmente somos unos 400 personas y en total en el INTA 1.500 personas son funcionarios. Si contamos asistencias técnicas y demás, podríamos llegar o llegamos a los 2.000. Por mi parte, Fátima, ya está. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta también para los dos. ¿Cómo ven la industria española preparada? ¿Cuenta con las capacidades necesarias para el aumento de la inversión en defensa que se va a hacer? ¿En qué situación estamos? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Qué capacidades nos faltan? La respuesta es muy sencilla, claramente no. Claramente no. Vamos a ver. Antes, en el panorama tan pesimista que nos han pintado tanto el general Bados como el profesor Portero,
creo que ha quedado un punto que quizás no se ha explicado suficientemente bien. Las épocas en las cuales Occidente ha sido capaz de convertirse en un hegemón, de dominar la política mundial o de ser capaces de establecer el modo de vida de Occidente a lo largo de todo el mundo, se ha debido fundamentalmente a su capacidad para ir por delante en la tecnología. La clave fundamental del avance, la clave fundamental del control social sobre otras sociedades se debe fundamentalmente a la capacidad de ir por delante en la tecnología. Ahora mismo ya no es un problema español, sino es un problema de Europa. Europa va aproximadamente 10 años, con 10 años de retraso en la tecnología sobre Estados Unidos y China. Hay una competición directamente entre ellos y en las tecnologías que importan, las que verdaderamente cuentan, las que ha comentado antes el profesor Portero, estamos aproximadamente unos 10 años por detrás. Y el problema, además, es que como consecuencia de lo que vemos pasar, de estos problemas burocráticos que también se han mencionado, etcétera, etcétera, no estamos disminuyendo el gap, lo estamos haciendo crecer. Y nos tenemos que poner las pilas. O sea, si no queremos perder el tren, tenemos que ir mucho más deprisa. Pero eso no se puede hacer en un sistema con las regulaciones que tenemos. Las regulaciones vienen desde la política, las regulaciones vienen de exigencias sociales, que a veces son todas muy comprensibles, pero esa sobreregulación impide que podamos avanzar al ritmo que tenemos que avanzar. Ese es un primer problema que, en mi opinión, es clave para entender qué es lo que está pasando. En segundo lugar, hay un problema también estructural, y es, se ha comentado antes, por ejemplo, el tema de los fondos de Next Generation. Y muchos de nosotros habremos visto cuando el presidente Sánchez, en el mes de marzo, anunció a bombo y platillo que íbamos a hacer una inversión de 10.700 y pico millones en defensa. Hace unos años eso hubiera supuesto una contestación social enorme. Hoy por hoy, cuando todo el mundo está viendo qué es lo que está pasando en Ucrania, hay una sensación mucho más a pie de calle de, bueno, es que es lógico, necesitamos ponernos las pilas y hacer algo más al respecto de esto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nuestra administración, la Administración General del Estado, no está preparada, no está dimensionada para hacer la gestión de estas inyecciones de fondos. La Administración General del Estado se ha reducido mucho en los últimos años y la Administración General del Estado es incapaz de administrar los fondos de Next Generation y es incapaz de administrar estos fondos, este incremento de los fondos que se produce en el tema de defensa, no tiene capacidad, no hay capacidad humana para hacerlo. Entonces, hay un problema primero que es un tema que tiene que ver con la tecnología. Llevamos un retraso importante en tecnología que tenemos que absorber y eso no se puede hacer si no se desregula. Y ahora, cuando llega dinero que teóricamente nos tendría que ayudar, no somos capaces de gestionarlo adecuadamente y de que llegue a donde tiene que llegar para que esto funcione. Además, hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y aquí voy a ir un poco en contra de lo que ha dicho el profesor Portero antes. Es verdad que para poder competir en un mercado global necesitas músculo, pero esto tiene un pequeño inconveniente. Recordemos que los grandes gurús de la revolución digital son todo gente que aparece en un garaje. Ese modelo de Steve Jobs que aparece en un garaje y crea Apple, por ejemplo, ese modelo sigue existiendo hoy en día. Hoy en día la innovación no se puede producir, o sea, la innovación es muy difícil que se produzca en una gran empresa. La innovación se produce en startups, la innovación se produce en gente brillante como la que tenemos, que sale de la universidad, que se arriesga y que es capaz de montar una empresa pequeña y que es muy rápida, muy ágil para desarrollar una idea. Las empresas grandes no tienen esa capacidad. Entonces, es muy importante que a nivel estructural entendamos que lo que necesitamos es un ecosistema de empresas. No basta con que tengamos un campeón nacional. Lo que necesitamos es un ecosistema de empresas en el cual tiene que haber de todo. Tiene que haber campeones nacionales, pero los campeones nacionales no se pueden constituir a base de quemar el terreno a su alrededor, a base de no promocionar estas empresas medianas y pequeñas, que son las ágiles, que son las rápidas y que son las que producen estas innovaciones. Antes hablabas del caso de Tecnobit. Te voy a proponer un caso mucho más interesante, bueno, más interesante para el momento que nos toca vivir. El caso de Tecnobit es muy interesante. Pero el caso de Palantir, por ejemplo, es un caso
de libro de lo que está pasando. En Estados Unidos, Palantir es una empresa que está creciendo a una velocidad tremenda y le está comiendo el espacio a las grandes, a Boeing, a Lockheed Martin, etcétera, porque es capaz de trabajar en ciclos muy cortos. La clave es que hoy en día, o sea, si nosotros pensamos en un programa de defensa como, por ejemplo, el del futuro avión de combate y pensamos que vamos a tener un avión de quinta generación volando en 2040, la cuestión es, ¿realmente vamos a necesitar aviones volando en 2040 o lo que necesitamos son desarrollos que seamos capaces de poner en el terreno en menos de 4 semanas? Que es lo que está pasando en Ucrania. Entonces, todo eso conlleva a que tiene que haber un cambio en la ley de contratos del sector público, a que tiene que haber un cambio en la estructura general de cómo se articulan estas cosas y, por supuesto, tiene que haber un cambio en la mentalidad industrial, que sin eso no podremos hacerlo. Gracias. Bueno, yo desde mi visión, desde el punto de vista de defensa, bueno, pues ya se venía, desde el Ministerio de Defensa, pues ya se venía viendo pues, que iba a haber un incremento digamos, de fondos, ¿vale?, para lo que es sobre todo los grandes programas de armamento, ¿no? Evidentemente, cuando ha llegado, pues a todos nos pilla un poquito con el pie cambiado, ¿no? Lo que se está haciendo principalmente el Ministerio de Defensa es reforzar lo que es la Dirección General de Armamento de Material y la Dirección también de Estrategia e Innovación Industrial de la Defensa, ¿no? Y estas dos subdirecciones, principalmente, lo que están haciendo también es apoyarse en los ejércitos, ¿vale?, y también en el INTA. De hecho, en el INTA ya vamos a apoyar a la DGIT, ¿vale?, la que es la gestión de diferentes tipos de proyectos, sobre todo los más, digamos, intrincados con lo que es el I+D y la innovación. Deciros que, claro, al final, aquí nosotros, ¿cómo gestionamos un gran proyecto? Por ejemplo, para obtener un sistema de armas, pues montamos un programa. Al final ese programa tiene una estructura con su jefe de programa y tiene también una dirección técnica que suele recaer en un componente de mi cuerpo, del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, ¿vale?, que es un cuerpo que somos ingenieros civiles, luego hemos recibido una ingeniería militar y estamos dentro y damos servicio en el Ejército, el aire, tierra o la Armada, ¿no? Y eso, evidentemente, pues no hay tantos como los que se van a necesitar, con lo cual, pues bueno, tendrán que tirar de nosotros, ya están tirando del INTA y demás, con lo cual, al final, a todos nos está pillando. El viernes, precisamente, estuvimos en una reunión con Indra, entonces Indra, pues, manifestó que, dada la gran cantidad de proyectos que le han dado, pues bueno, que para ellos es un reto también, Dice que van a poder, evidentemente, yo pues me lo creo, ¿vale? No voy a decir ni que no ni que sí, no soy quien para decirlo, ¿vale? Pero bueno, es una gran empresa, una de las grandes empresas del sector y bueno, pues tiene un gran reto. Yo creo que no solo Indra, sino también el grupo ESIA, yo creo que va a haber mucho dinero, una inyección de dinero potente para todos y todos deberán reforzar no solo sus equipos técnicos, sino también sus equipos directivos. Y bueno, ahí entráis vosotros. Vosotros tendréis que, no sé si sois de ingenieros o son de estudios internacionales, la mayoría del máster, bueno, estrategia y marketing. Pues sobre todo también van a necesitar componente técnica, gente tanto de ingenierías técnicas como de formación profesional técnica. Gente de ADE, ¿no? Sí, de ADE sí, también, evidentemente. Gente de gestión habrá también necesitar. Y bueno, luego pues quería daros un dato un poquito también de cómo estamos. Fijaros que en el año 24 Estados Unidos, ¿vale?, pues asignó 145.000 millones de dólares para investigación y desarrollo en tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, municiones hipersónicas, enjambres electromagnéticos, lo que llaman ahora el C5ISR, mandos, comunicaciones, computadores, sistemas de combate, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, etcétera, ciberdefensa, ¿vale? Y sobre todo también la combinación ya de sistemas de armas tripulados con no tripulados y demás en diferentes dominios del combate, tanto sean tierra, mar y aire. Fijaros la cantidad de dinero, ¿no? Si lo comparamos con Europa, Europa tiene el proyecto europeo de defensa, vamos, de los fondos de defensa, que entre el 21 y el 27 son 7.500 millones. Es que no es que sea incomparable España con Estados Unidos, sino es que ni siquiera Europa actualmente somos comparables con Estados Unidos. De hecho, Europa, el 78% de su armamento lo compra y el 63% a Estados Unidos. Con lo cual, si queremos
tener soberanía tecnológica, que al final la necesitas. Si hay un enfrentamiento armado, tú necesitas soberanía tecnológica y necesitas fábricas que te alimenten de material a tus tropas, como estamos viendo hoy en día en Ucrania. Con lo cual, si queremos seguir, digamos, o ser soberanos, Europa debía replantearse un poco cuál es su inversión en defensa, porque, digamos, ha empezado, pero, en mi opinión, aún no termina de dar un paso más adelante. Al hilo de lo que está comentando, ¿hay una estrategia europea o cada país va por libre y estamos a lo mejor replicando los mismos esfuerzos en I+D, en los mismos temas en los distintos países? Porque si tenemos pocos fondos en comparación con Estados Unidos, aunque crezcan los fondos y encima duplicamos los esfuerzos o triplicamos y en Italia está haciendo lo mismo y Alemania por otro lado, ¿hay una coordinación? Yo te explico cómo veo desde I+D, ¿no? De I+D al final tenemos el Fondo Europeo de Defensa y ahí te marca una serie de líneas de investigación en el cual pues, los diferentes países, organismos, empresas, centros de investigación de los países pues, van haciendo propuestas y se las dan o no, ¿vale? La EDA nos marca también otras líneas de investigación, pero luego cada país es soberano. Entonces, cada país hace lo que quiere, ¿vale? Y puede investigar en cosas diferentes o en cosas similares a otros países. Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, los franceses también, y eso es muy difícil de gobernar, no sé, Ni siquiera de coordinar, ¿no? Ni siquiera de coordinar. General, ¿usted qué opina? Pues que el problema es mucho más serio y mucho más grande de lo que pensamos, porque, vamos a ver, a veces se pregunta si seríamos capaces de crear un ejército europeo. Eso es relativamente sencillo, o sea, bastaría simplemente con coger a los estados mayores de los diferentes países y decir, oye, a ver, mándame los 4 mejores planificadores que tengan, los juntamos a todos y entonces a continuación con eso montamos un ejército europeo. Eso se podría hacer fácilmente en 10 minutos, pero eso exige que haya una voluntad política. Eso exige el que haya alguien que diga, bueno, vamos a tener un ejército europeo con un mando europeo. Si no tenemos un mando europeo, ¿para qué queremos un ejército europeo? ¿Quién va a mandar sobre ese ejército europeo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que típicamente los ejércitos son de las naciones y lo más que hacen las naciones es en un momento determinado ponerlos al servicio de una determinada organización, léase la Unión Europea o la OTAN o la que sea. Pero los ejércitos son de las naciones. Ligado a eso, también está el tema de la industria de defensa. La industria de defensa, nadie compra material a una industria de defensa que no vende a su propio país. Y de ahí, por ejemplo, que existan esa idea de los campeones nacionales. O sea, Italia tiene a Leonardo, Francia tiene a Thales, el Reino Unido tiene a British, Alemania tiene a Rheinmetall y en España pues ahora queremos tener a Indra como campeón nacional, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, pues que evidentemente aquí lo que estamos haciendo es anteponiendo los intereses de la industria a los intereses de las capacidades que necesitamos para nuestra defensa. En Europa, ¿qué nos falta? En Europa nos falta claramente, y esto se ha dicho, una capacidad nuclear que no tenemos. Y eso es la capacidad última por extensión. Solamente Francia y el Reino Unido tienen capacidad nuclear. Ahora Alemania está detrás de ella, Polonia también. Pero, ¿podríamos plantearnos tener una capacidad nuclear en Europa? Ahora bien, para tener una capacidad nuclear necesitaríamos tener unas capacidades de mando y control. El mando y control hoy en día no se puede hacer sin contar con la inteligencia artificial y con la cuántica, etcétera, etcétera, con todas esas cosas que se han contado, ¿vale? ¿Cuál es el problema fundamental con el que nos enfrentamos? Bueno, que los procesos de adquisición de capacidades, son nacionales. Son nacionales. No existe un proceso de adquisición de capacidades a nivel organización. La OTAN tiene un proceso de armonización de la adquisición de capacidades, pero es de armonización, es decir, no marca qué es lo que tiene que hacer cada uno, sino que dice, estas son las capacidades que necesitamos y ahora cada uno se apunta para lo que quiera plantear. Y ese proceso además, está, ¿cómo decirlo?, bastardeado
Porque el proceso, curiosamente, utiliza una terminología que se llama mirado. Y el mirado empieza por la M de material, es decir, lo que fabrican las empresas. Cuando en realidad el proceso tendría que empezar por la D. Y hay quien aboga porque tengamos un proceso que se llame dormía, y que son las mismas letras pero puestas en otro orden diferente. Es decir, tiene que empezar por la doctrina. Tiene que empezar por decir, oigan, realmente, ¿qué es lo que queremos? O sea, la defensa de Europa, España no se puede defender sola, pero pensemos en términos europeos. La defensa de Europa, ¿qué requiere? ¿Qué necesita? Y eso solamente, eso tiene que partir de un análisis conceptual que diga, la defensa de Europa es para esto, y para esto tiene que ser pensando a lo mejor en el sur, o pensando en el este, o pensando en el este y en el sur, o pensando en el este, en el sur y en el norte. O sea, hace falta establecer cuál es el marco de esa defensa, a partir de ahí establecer cuál es el modelo de defensa que tú quieres y a partir de ahí establecer cuáles son las capacidades que necesitas. Lo estamos haciendo exactamente al revés. Entonces, existe un desfase claro entre cuáles son las necesidades reales que tenemos en el planteamiento y cuáles son las que cada uno de los países ofertan. Entonces, eso se ve acrecentado precisamente como consecuencia de que si yo, por ejemplo, imaginaos que soy el dueño de una empresa fantástica que fabrica armamento en Liechtenstein, ¿vale? Entonces, como empresa que fabrica armamento en Liechtenstein, resulta que yo soy muy bueno fabricando, no sé, un sistema de ultrasonidos de última generación. Haré todo lo que pueda para vender mi sistema de ultrasonidos de última generación, sin tener en cuenta si es lo que necesitamos, si es lo que conviene al conjunto de la defensa europea. Y esta es una de las claves del problema que tenemos. Coronel, ¿cómo ve esa coordinación europea? ¿No hay un Airbus a la vista? Pues ahí das en el quid de la cuestión, ¿no? Estamos hablando de campeones nacionales, pero no estamos hablando de campeones europeos. Quizá el único campeón que tenemos europeo es Airbus, ¿no? Fijaros en términos de ventas, ¿no? Imaginaros ahora España, pues está comprando el 8x8, ahora son 300 y pico unidades, puede que lleguemos, si Dios quiere, a las 800, 900. Tendremos que trabajar en otro vehículo de un 6x6 más ligero y más pequeño en dimensiones, a lo mejor podemos llegar a las 500. El vehículo de apoyo de cadenas, pues otras 300, 400, ponemos en el mejor de los casos 1000. Y una vez que hagamos eso, ¿qué? Una vez que lo hemos hecho, lo ha fabricado, la empresa que sea, no voy a meter, ¿qué? ¿A quién lo vende? Si Francia hace el suyo, si Alemania hace el suyo, si Polonia incluso pronto hará hacer los suyos, ¿a quién se lo vendemos? El recorrido que hay, digamos, como yo digo, es flor de un día. ¿Cómo luego tú vas a mantener esa industria que has creado? O creamos campeones europeos que sean capaces de competir a nivel mundial, como el caso de Airbus, o yo creo que todo este esfuerzo inversor, gran parte luego pues irá poquito a poco, se irá diluyendo, porque no tendremos empresas capaces de, las empresas al final necesitan contratos y no vamos a poder toda la vida estar cada 5 años contratándole pues 1000 vehículos. ¿No? Se quedarán con un mantenimiento, claro, pero todo ese esfuerzo, esa cadena de fabricación que han realizado, ¿vale? Pues ¿dónde se queda? Se va a quedar a media. Entonces, ahí, si no tenemos campeones europeos, malo. Fijaros también otro dato importante de Europa es que solo el 18% del armamento que compramos lo hacemos con compras conjuntas. Solo el 18%, cuando tenía que ser al revés. Así que el 18% sería lo que no compramos con compras conjuntas. Y por lo menos tenemos la agencia de CAR que nos ayuda bastante a hacer ese tipo de compras conjuntas. ¿Y no se ha propuesto por parte de ninguna autoridad europea una especie de estrategia, una coordinación? Porque es que parece, desde aquí, sin estar ahí metidos, parece increíble que se vaya a hacer. No, tenemos una estrategia tremendo, industrial para la defensa en España, pero no tenemos una estrategia europea. Y demás, entonces, bueno, al final lo que te decía antes y lo que dice el general, los países europeos son soberanos, los Estados miembros, ¿no? Cuando vamos a Europa siempre hablamos de Estados miembros. Son soberanos y, bueno, pues es muy difícil, digamos, coordinarlos a todos. Eso sería lo ideal, que fuéramos
a una coordinación, pero una coordinación no de papel, porque papeles ya tenemos muchos, sino más que un papel tendría que ser algo más efectivo, y para eso tiene que haber una política de todos los, una política y un convencimiento por todos los Estados miembros de ir hacia allá. El problema es que al final pues chocas intereses, ¿no? Porque al final yo quiero dar más dinero a mi peón nacional y yo el otro al suyo. Al final todos competimos también dentro del mercado europeo y eso es así. Cuando vamos, yo por ejemplo, la última vez que hice una competición internacional fue para traernos aquí el sistema de seguridad global del sistema Galileo y tuve que competir con todos los países miembros y nos quedamos Italia y nosotros y bueno, los italianos pues se pillaron un buen rebote, se enfadaron un poquito. Pero si la competencia sirve para que los esfuerzos los gane el mejor y no se dupliquen, pues todavía sería... No, eso está muy bien, si competimos entre nosotros, pero si queremos tener industria competitiva a nivel global, compitiendo con Estados Unidos, compitiendo con los chinos y demás, tenemos que tener campeones, no campeones europeos, sino campeones, no campeones nacionales, sino campeones europeos, y no es imposible. Es que nos podemos encontrar en una situación general que hagamos un gasto enorme en defensa en Europa porque Estados Unidos va retirando progresivamente su inversión en la defensa europea y no mejoremos sensiblemente nuestras capacidades en defensa. A mí lo que me preocupa de esto que está pasando es si somos capaces de distinguir claramente qué es gasto y qué es inversión. Claro. ¿Vale? Porque, ¿qué es lo que sucede? Que si esta cantidad de dinero que estamos poniendo en defensa, al final no redunda, como he dicho antes, primero, en dotar a los hombres y mujeres que en un momento determinado se van a jugar la vida de los medios que necesitan, sino que se van a otras cosas, pues obviamente les estamos haciendo un flaco favor a todas las madres de esos hombres y mujeres que se van a jugar la vida. Esa es la primera parte, vaya por delante. Pero la segunda, y no es menor, es en un entorno contestado donde, como digo, lo que más importa es la capacidad tecnológica, y la capacidad tecnológica significa que en estos momentos, por ejemplo, Rusia tiene un misil hipersónico. Un misil hipersónico es un misil que vuela a tal velocidad y que además maniobra que las defensas aéreas no son capaces hoy por hoy, las defensas aéreas no son capaces de detener un misil hipersónico. No lo son. Entonces, si sumamos un misil hipersónico con una cabeza nuclear, tenemos un escenario que es un poco sobrecogedor. No hay hoy por hoy defensas aéreas que permitan detener un misil hipersónico. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no somos capaces de invertir en las tecnologías correctas, si no somos capaces de de entender exactamente cuáles son los problemas que tenemos que abordar y qué tenemos que hacer, podemos dotarnos de recursos que a lo mejor no son lo que necesitamos para el futuro. He comentado hace un momento el tema, por ejemplo, del avión futuro de combate. No descarto que necesitemos un avión futuro de combate. Ahora, la cuestión es, ¿lo necesitamos ahora o lo necesitamos en el 2040? ¿Qué estamos aprendiendo en la guerra de Ucrania? La guerra de Ucrania nos está enseñando que los aviones no vuelan. En Ucrania no están volando los aviones, por muchas razones diferentes. Pero la guerra de Ucrania es una guerra que se está sustanciando fundamentalmente a base de drones. 400.000 drones se están produciendo por año. La cuestión es, debemos invertir, y estas son preguntas que hay que hacerse, y hay que hacerse desde el nivel más alto. Es decir, oiga, en nuestro sistema de defensa, ¿por qué tenemos que apostar? ¿Tenemos que apostar por tener aviones de sexta generación? ¿O debemos apostar por tener la tecnología que nos permita en un momento determinado fabricar los drones que vamos a necesitar? ¿Somos capaces de reconvertir, y esta es una pregunta importante, ¿somos capaces de reconvertir nuestras fábricas de coches, que en estos momentos resulta que
como resulta que hemos externalizado la fabricación, de fabricación de un montón de cosas, China está vendiendo BYDs a mucha más velocidad que nosotros somos capaces de vender coches europeos. La pregunta es, ¿vamos a ser capaces de reconvertir las fábricas de coches en fábricas de drones en caso necesario? ¿Somos capaces de adecuar nuestra industria a las necesidades que vienen por delante? ¿Somos capaces de reconvertir toda nuestra mentalidad, todo nuestro ecosistema, y vuelvo otra vez a la idea de ecosistema, a ese ecosistema que es necesario para las cosas que nos están pasando? Cuando pensamos en defensa, es muy fácil quedarse en el modelo tradicional, es muy fácil quedarse en ese ejército de tierra, armada, ejército del aire. Es muy fácil quedarse en la imagen del tanque, en la imagen de la fragata y en la imagen del avión. Pero es que hoy, además de eso, tenemos otros dominios. ¿De qué parte no nos hemos enterado de que la clave fundamental de lo que está pasando en Ucrania se debe a que hay un señor que se llama Elon Musk y que ha puesto a disposición de Ucrania la constelación de Starlink? Starlink son unos satélites de órbita baja que han permitido que las fuerzas ucranianas, independientemente de todo lo que le han hecho los rusos, mantengan la comunicación en todo momento. Son capaces los ucranianos de mantener el mando y control gracias a Starlink. Y eso es guerra en el espacio. ¿Pero qué ocurre? Hoy en día China, Estados Unidos, Rusia están invirtiendo cantidades astronómicas de dinero en ser capaces de neutralizar los satélites en el espacio. Es que eso está aquí, eso no es guerra de las galaxias. Está ya, está aquí. Entonces, en España estamos muy orgullosos porque resulta que somos capaces, hemos puesto en órbita el Spensat, o estamos trabajando en el PAZ, pero ¿somos capaces de dotar de tecnología suficiente a los satélites que vamos a poner en órbita para el futuro cercano? ¿Qué está pasando en el mundo ciber? ¿Qué está pasando en el mundo ciber? Mi empresa, la empresa en la que trabajo, tiene más de 1 millón de intentos de ataque diarios. Más de 1 millón de intentos de ataque diarios. Ese es el mundo que nos toca vivir. Entonces, hay que pensar bien. ¿Quiere decir esto que no necesitamos tanques? No, sí, seguramente necesitaremos tanques, pero probablemente el tanque que necesitemos no sea el mismo tanque que el de hace 25 años. Necesitamos un tanque que a lo mejor es distinto, o un avión distinto, o un barco distinto, pero además necesitamos otras capacidades. Y las capacidades que necesitamos ahora mismo, fundamentalmente las más importantes, de las que carece Europa. Europa tiene tanques, Europa tiene fragatas, Europa tiene aviones. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos capacidad de mando y control. Nuestros sistemas de inteligencia no tienen la capacidad adecuada y tenemos un serio problema con la logística. Necesitamos capacidades estratégicas que no tenemos. ¿Algún aspecto positivo o algún...? Bueno, simplemente, dado que hemos hablado de misil hipersónico, decir que el INTA estamos participando en el desarrollo del misil hipersónico europeo, que se llama el HIDEF. Es un proyecto financiado por el EDF, el European Defence Funds. Y bueno, nuestra parte es hacer lo que es un módulo de inteligencia artificial y sobre todo también lo que es un módulo receptor de GNSS que tiene una especial característica, que es que tiene que funcionar en condiciones de alta dinámica, porque las velocidades de un misil hipersónico no son ni las de un avión de combate, ni las de un carro de combate, y por supuesto de cualquier vehículo terrestre. Entonces es un reto que estamos ahí. Lo único que, fijaros, como dice el general, Rusia ya lo tiene y nosotros estamos en pleno desarrollo. Entonces, bueno, pero por lo menos estamos en ello. Esperemos que en un poco de tiempo tengamos ese misil. Voy a dejar tiempo para que también preguntéis vosotros. Esta es una sesión en la que es muy importante también escucharos y preguntéis a los miembros de la mesa. Participéis en el diálogo. Adelante, ¿quién se anima primero? Antonio. Estos ejemplos de la guerra de Ucrania, a mí me gustaría también que contarles si pensaba una experiencia respecto a la guerra de Israel, en cuanto al sistema defensivo de Israel, y cómo en los últimos 15 años desarrolló su propio sistema armamentístico.
Israel es el gran tapado. Israel es el gran tapado. Hoy por hoy, en todo lo que tiene que ver con el mundo ciber, no hay tecnología igual a la que tiene Israel. No la hay. Israel ha ido muy por delante en los campos, pero precisamente basándose en lo que he dicho antes. Es decir, Israel entiende cuál es su problema, lo define correctamente, define una estrategia y a partir de esa estrategia define una doctrina y a partir de ahí se comunica a la industria cuáles son sus necesidades. Y su industria, que es una industria muy potente, ha avanzado precisamente en esa dirección. Es decir, ha seguido el proceso lógico para la constitución de todo esto. Definición del problema, estrategia, capacidades. No solamente en el ámbito ciber, Iron Dome, o sea, la cúpula de hierro, que son en realidad 3 sistemas concéntricos de defensa aérea del propio Estado de Israel, es un magnífico modelo de lo que debe ser la cooperación cívico-militar. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en España, y esto es un problema real, es que tradicionalmente se ha visto la defensa como un tema que no me afecta y al tema de la industria de defensa todavía peor, como unos señores malos que se dedican a hacer cosas que no se deberían hacer. Esta es una realidad, o sea, históricamente esto ha sucedido. ¿Cuál es el tema? Oiga, no lo sé, o sea, yo no soy político, yo no estoy para esto, ¿no? Pero la cuestión es, y ha salido en las conversaciones, en las 2 charlas que hemos tenido anteriormente, si usted tiene un modo de vida y usted quiere defender ese modo de vida, tendrá que hacer lo necesario para defender ese modo de vida o terminará viviendo de otra manera. O sea, usted verá qué es lo que hace. O sea, pero lo que no se puede hacer es soplar y sorber al mismo tiempo. Y pensar que vivimos en un mundo en el cual todo el mundo se va a someter a las reglas, bueno, pues yo lo comentaba durante uno de los descansos anteriores. Yo tengo 66 años y tengo hijas, una de 40 y otra de 39. El mayor error que he cometido en mi vida es educar a mis hijas en la idea de que vivían en un mundo que podía sobrevivir sin preocuparse de las cosas que había que preocuparse. La democracia es muy frágil y nuestro sistema de vida es muy frágil. Si no entendemos que tenemos que defender nuestro sistema de vida, viviremos de otra manera. Y eso pasa porque haya que tomar decisiones a veces que son duras. A nadie le gusta tener ejército. Yo soy militar, he sido militar. No por ello voy a defender la existencia de las Fuerzas Armadas. Ojalá no tuvieran que existir. Pero la realidad me lleva a que más vale que haya Fuerzas Armadas o viviremos de otra manera. Lo mismo pasa con la industria de defensa. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho bien Israel? Como Israel está sometido a un problema existencial, porque el Estado de Israel desaparecería como tal y desde el principio no han tenido otra opción, lo que ha hecho bien el Estado de Israel es que esa cooperación cívico-militar existe de manera natural. Y todos los esfuerzos de Israel, cuando hace falta, se vuelcan en apoyar a la industria de defensa, se vuelcan en apoyar la propia defensa como tal y lo que haga falta. Naturalmente hay contestación interna, naturalmente hay problemas internos, etcétera, como en cualquier sociedad libre, por supuesto. Pero ese modelo funciona. ¿En España qué ocurre? Pues que en el ambiente de contestación que tenemos y de polarización que hay, es muy difícil, aunque se ven brotes verdes y ahora en esto sí, el que ahora mismo hay gente que empieza a preocuparse de estos temas. Y buena muestra de eso es todos los que aquí están sentados hoy escuchando esta charla. A los cuales doy las gracias por su atención. Bueno, yo de la parte de Israel, si me permites, prefiero no hablar mucho. Es un tema que, bueno, mejor. Te puedo hablar si quieres de Ucrania, ¿vale? De Ucrania sí que nosotros asistimos a reuniones en OTAN de temas de Ucrania, tenemos contactos con militares de Ucrania y el INTA lo que ha hecho, pues bueno, es prepararnos, estamos preparando para lo que viene, ¿no? Si analizas un poco lo que es el escenario de combate, el escenario de operaciones que hay en Ucrania, pues son frentes de unos 30 o 40 kilómetros,
donde lo que no se mueve, se muere. Si hay algo estático, rápidamente le cae un dron, le cae un misil y demás. De hecho, el maniobrar como antiguamente, con una fuerza de maniobra, con una brigada y tal, pues es tremendamente complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho en INTA o qué se nos pidió del Ministerio de Defensa? Pues creamos un nuevo centro de experimentación precisamente en las grandes tecnologías que se están dominando Ucrania. Uno es la inteligencia artificial, otro es lo que es un antidrón y otra parte lo que es el vehículo autónomo. Porque caminamos, si recordáis, alguno habéis visto las películas de Terminator, ¿no? Sí, ¿no? Seguro que sí. Pues caminamos hacia parte, ¿vale? A lo que son enjambres de drones aéreos, terrestres, marítimos y demás. Y ese centro lo estamos montando en Jaén, es una inversión que está haciendo el Ministerio de Defensa de 220 millones. Yo tengo la suerte de ser el jefe de este proyecto. De hecho, ahora me voy a Jaén, según de aquí, que tenemos que seguir trabajando en el centro y con eso pretendemos, ¿vale?, que nuestras Fuerzas Armadas, ¿vale?, tengan centros donde innovar y donde probar estas nuevas tecnologías que, bueno, nuevas no, estas tecnologías que se están imponiendo hoy en día en los escenarios de operaciones. A ver, la siguiente pregunta. Adela, aquí. Buenas tardes. Bueno, ya me parece que es de tarde. Ya tenemos claro que el objetivo de la industria de defensa es mantenernos a todos en general a salvo. Ese es nuestro objetivo. Me pregunto yo y le pregunto a ustedes, ¿no creen ustedes que sería posible cambiar de estrategia? ¿Podríamos apostar por una estrategia diferente para mantenernos a salvo, que no sea la industria armamentística? Podríamos seguir ejemplos de otros países de Europa que lo han hecho y han tenido éxito. Podríamos cambiar la estrategia y no poner los recursos en las armas de fuego, sino en implementar un plan mediante el cual, sea por la educación, por la implementación de fuentes de negocio, en la incrementación del crecimiento de las pymes, del desarrollo de los grandes pensadores que están dentro de esas pequeñas y medianas empresas, para que podamos sentirnos seguros y llegar a tener un Estado de derecho libre y equitativo para todos sin tener que invertir en defensa armamentística. ¿Sabe usted cuál es el país más neutral de Europa? Suiza. Suiza. ¿Y sabe qué ocurre en Suiza? Que es un país armado hasta los dientes. Sí, pero es un país armado hasta los dientes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, evidentemente, existe un círculo virtuoso en esto. ¿Por qué? Porque el dominio de la tecnología te hace ser más productivo. Como te hace ser más productivo, eres capaz de generar más riqueza. Como eres capaz de generar más riqueza, eres capaz de distribuir mejor la riqueza. Pero esa riqueza, a su vez, hay que defenderla. Entonces, al final, vuelves otra vez al principio que necesitas innovación para poder hacerlo. Se produce un círculo virtuoso. ¿Vale? Esto es una de las claves fundamentales. La segunda es, bueno, a ver, si tuviéramos un mundo basado en reglas, como el que soñamos durante el interregno que hemos tenido desde la caída del muro de Berlín hasta la crisis del 2008, aproximadamente, podíamos pensar que se podía sobrevivir en ese mundo sin necesidad de recurrir a nada más. Bueno, en realidad podríamos prescindir de las Fuerzas Armadas y podríamos seguir de las Fuerzas Armadas y podríamos prescindir también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque por la misma lógica, ¿vale?, ¿por qué íbamos a tener policía o por qué íbamos a tener Guardia Civil? ¿No? Claro. ¿Pero qué ocurre? Que es que, lamentablemente, no vivimos en un mundo en el cual todo el mundo esté de acuerdo en que todos tenemos que vivir de la misma manera. Y existen, por diferentes motivos, todos perfectamente comprensibles, hay gente que pretende imponer su forma de vivir a otros. Y hay unos que lo hacen de manera pacífica y otros no tanto. Entonces,
Pues depende. No sé, yo... Mire, en un comentario que es un poco cínico, porque es un poco cínico, lo reconozco, pero hay veces que le pregunto a la gente, ¿tú estarías dispuesta a que tus hijos llevaran velo? ¿Tus hijas llevaran velo? Sí. Depende. Ya. Sí, claro. El tema es que, efectivamente, o sea, Dominicana es uno de los pocos países del mundo que precisamente tiene ese modelo. ¿Pero por qué? Porque Dominicana está en un punto en el cual, y volvemos otra vez a lo que comentaba el general Vados a primera hora de la mañana, la geografía manda. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dominicana no tiene los problemas que tiene ahora mismo, por ejemplo, España, porque la geografía es distinta. Recordemos que el diferencial de riqueza, el mayor diferencial de riqueza en el mundo, se produce en Gibraltar. De Gibraltar separa, o sea, el diferencial de riqueza entre dos en una frontera, el mayor del mundo está en Gibraltar. Esa es la realidad. ¿Que me gustaría que no fuera así? Oiga, yo soy mucho más idealista que usted, seguro. Pero no por nada, sino porque es que me he jugado la vida en varias ocasiones en sitios muy complicados. Seguro. Pero la realidad es la que es. La realidad es que tenemos una frontera, tenemos una forma de vida y no todo el mundo entiende nuestra forma de vida. La cuestión está, ¿qué está usted dispuesta a hacer para defenderla? ¿O pretende cambiarla? Si usted pretende cambiar la forma de vida que tenemos, pues me parece perfecta la posición. Pero esa es la realidad. Bueno, poco más añadir lo que ha dicho mi compañero general. A mí también me gustaría vivir en un mundo utópico, ¿no? Sin policías, sin guardias civiles, sin militares, todo. A mí me gustaría, soy el primero, ¿eh? Pero simplemente te pongo un ejemplo muy sencillito. Yo tengo mi casa, ¿no? Y hay personas que, bueno, pues mi casa, imagínate que es una casa muy bonita y demás, y bueno, pues hay personas que a lo mejor pues, les gustaría entrar y robarme algo, ¿no? Claro, si yo tengo un chihuahua ahí puesto en la puerta, pues van a entrar. Si tengo un rottweiler, pues lo van a pensar. Entonces, no es que los ejércitos tengamos que actuar. La sola presencia ya de un ejército disuade de muchos peligros a ese país. Y al final, si ese país quiere ser libre, hoy en día, según es la sociedad en el mundo, tiene que tener un ejército. Si no, no será libre. Alguno te impondrá algo. Y estamos viendo múltiples ejemplos hoy en día, ¿vale?, de que otras formas de pensar, otras culturas, otras religiones, intentan imponer a otros su modo de vida, su religión, etcétera. Y no siempre de buenas maneras, sino de malas maneras. ¿Más preguntas? Por aquí. Esta va a ser difícil. Sí, porque por la grabación. Buenas tardes. Coronel, general, muchísimas gracias por participar en estas jornadas y Fátima por invitarnos. Mi nombre es José Manuel, vengo del Departamento de Captación de Inversiones del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Y mi pregunta era dirigida al coronel respecto a empresas e inversiones. Como nos ha comentado que el INTA tiene la capacidad de testear, investigar soluciones y demás, que supongo que les llegan desde todas las partes del mundo, no solo de España o de Europa. Un poco era ver cuáles de esas tecnologías que investigan son críticas y están obligadas a invertir en el país para precisamente vender en ese país, con el objetivo nosotros de situarnos y saber qué sectores y tecnologías son más interesantes. Sí, bueno, pues eso no es que yo me lo invente o lo que es, o se lo invente el INTA, ¿no? Para eso está el Ministerio de Defensa y en concreto tenemos la Dirección General de Innovación, de Estrategia e Innovación de la Industria de la Defensa, que nos marca una estrategia, que es la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, la ETIC, no sé si la conoces, aunque pongas en el Google ETIC Defensa, te sale un documento y ahí es donde nos marca las líneas de investigación que tenemos que trabajar, ¿vale? Ese ETIC lo que busca, bueno, realmente es un pilar fundamental para nosotros. Yo cuando abro un proyecto de investigación, lo primero que tengo que hacer es trazar a la ETIC
en qué línea de investigación se enmarca ese proyecto. Si mi proyecto no está dentro de esa línea de investigación, pues no se aprueba. Es decir, yo en el INTA no puedo decir, pues voy a hacer lavadoras de último modelo. Pues no está el DATID, mi aguante no lo puedo hacer. Tendré que buscar la línea de investigación que estén acordes a mi conocimiento. Al final, ten en cuenta, somos personas, ¿no? Y somos buenos en algo, ¿no? Ese conocimiento los hemos obtenido a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero nosotros, evidentemente, ese conocimiento está enfocado a esa estrategia. Y es la que nos marca a nosotros directamente lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y luego, pues, esa dirección también, pues, lo que es el Ministerio de Defensa, luego tienen programas también de inversión, de I+D, como es el programa coincidente, que permite a las empresas también trabajar sobre diferentes líneas, de esas líneas de investigación. Actualmente, la versión se ha cambiado ahora, es la 2025, así que está recién salida, ¿vale? Nosotros hemos participado también en su redacción, evidentemente, como órgano ejecutor del I+D en el Ministerio de Defensa. Así que eso es, digamos, nuestro guía, no sé, catecismo, Biblia, como queréis llamarlo. Ese es nuestro... No, vamos, que no vamos por libre. Me refería más bien a qué sectores son los que más posibilidades tienen de invertir ahora mismo en España, en este sentido. Sectores... Dentro de, como ha comentado, bueno, pues investigan un poquito de electrónica... ¿Pero te refieres a I+D o...? Sí. A I+D principalmente estamos trabajando, en lo que es inteligencia artificial, la lucha antidrón, principalmente enjambre de drones, las armas hipersónicas, los sistemas de navegación y dentro del sistema de navegación la guerra de navegación, la ciberdefensa. Yo tengo, de hecho, un laboratorio de ciberdefensa / ciberseguridad. Al final hay unas grandes diferencias, pero bueno, a nivel del público más o menos casi es lo mismo, ¿no? Pero hay grandes diferencias, sobre todo en la parte de ciberdefensa, porque está la parte ofensiva, ¿vale? Tenemos también las nuevas municiones, sobre todo en el guiado de municiones. Por ejemplo, estamos trabajando mucho también en lo que es el desarrollo de guiado de munición de artillería, ¿vale? Eso estamos haciendo en el guiado de cohetes, de misiles, ¿vale? Todo ese tipo, lo que es municiones también es un importante mundo o sector a invertir, ¿vale? Y luego la parte terrestre, no hablo de la parte aérea, también los diferentes tipos de vehículos. Muchas gracias. En general, la parte del grupo ESIA, ¿qué empresas españolas destacaría o están bien situadas o tienen capacidades que además repercuten también en la innovación en el ámbito civil? Porque muchas cosas tienen... Sí. A ver, las grandes empresas de referencia en la industria de armamento en España son parte nacional y parte no. Airbus, por ejemplo, es la más grande. Y Airbus se dedica fundamentalmente a fabricar aviones, de los cuales no todos son aviones de combate. O sea, cuando uno va, por ejemplo, me quiero acercar a Tailandia, ¿no? Pues igual vuelan un Airbus A330 o lo que sea. Navantia es el referente en la construcción de barcos militares. Tiene varios astilleros en Ferrol, en Cartagena, en Cádiz, Rota. Santa Bárbara, General Dynamics Santa Bárbara, que es la que fundamentalmente está orientada a la parte terrestre, a la tecnología terrestre, cañones y carros de combate, etcétera. Y esas han sido las principales históricamente. En estos momentos, debido a que Navantia es una empresa estatal, a que Airbus es una empresa en la cual la participación española es relativamente baja porque es fundamentalmente un consorcio franco-alemán, y a que Santa Bárbara está integrada dentro de una empresa americana que es General Dynamics, ahora mismo hay un esfuerzo muy grande porque Indra se convierta en el campeón nacional como tal. Por detrás, pues hay un conjunto de empresas entre las cuales pues habría que mencionar a Sener, o a GMV, o a SAPA, o al propio el grupo ESIA, ¿no? Que somos un poco los que estamos en ese segundo nivel. Pero para esto también hay que entender un poco cómo funciona la industria de defensa. La industria de defensa es una industria compleja en la cual existe lo que se llaman los plataformistas, ¿no? Estos primeros, los grandes, Navantia o Airbus o Santa Bárbara, son plataformistas.
Es decir, ellos lo que hacen es que integran elementos que alguien fabrica. Son integradores fundamentalmente. Estas otras empresas de segundo nivel son las que verdaderamente normalmente fabrican o incluso a veces van por debajo. Y normalmente la innovación va incluso por debajo. O sea, normalmente la innovación se produce ya no ni siquiera en estas empresas de segundo nivel, sino en las empresas de tercer nivel. O sea que esto es una cadena, porque estamos hablando de plataformas que en realidad son muy complejas. O sea, hoy en día un avión, para que entendamos, cuando hablamos de un avión, todo el mundo tiene en la cabeza un avión. Más vale que nos olvidemos. Hoy en día un avión es un superordenador con alas. O sea, lo más importante del avión, un avión tiene que volar, por supuesto, pero lo más importante del avión no es que vuele, eso es relativamente sencillo. Lo más importante es que es un superordenador con alas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se anima alguien más? A ver, una última por ser positivos. ¿Piensa que esta inversión que se va a hacer, piensan en la industria de defensa, va a fortalecer también nuestra capacidad de innovación global? Por ejemplo, GMV tiene mucha tecnología que se utiliza para el ámbito de la salud y también tiene tecnología. Es decir, si somos capaces verdaderamente de fortalecer nuestra capacidad de innovación en defensa, va a generar también efectos positivos en el ámbito civil. Sin lugar a dudas, sí. Ese es el resumen. O sea, a ver, tengo por aquí alguna cifra, si me permites un segundo que la busque. Pero para que tengamos una idea de cómo funcionan las cosas, cualquier euro que se invierte en defensa normalmente tiene un retorno de en torno a más del doble en impacto en el PIB. ¿Vale? Y ese impacto en el PIB se produce por diferentes mecanismos. Se produce, evidentemente, porque estás dando trabajo y eso genera PIB, pero no solamente por eso, sino que también, típicamente, de las empresas que tienen mayor productividad de entre todas las industriales, típicamente son las de defensa. Y típicamente son las de defensa, ¿por qué? Porque precisamente trabajan siempre en el límite de la tecnología. Y ese límite de la tecnología, es verdad que las cosas ya no son como eran hace 100 años, donde el esfuerzo en defensa iba por delante del esfuerzo en la tecnología civil. Hoy en día normalmente es al revés. Hoy en día el esfuerzo de la tecnología civil es el que luego termina repercutiendo en defensa, en líneas generales. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que cuando inviertes en este tipo de cosas, al final no repercuta en el conjunto, ¿no? De hecho, prácticamente casi toda la tecnología que se produce, de una manera o de otra, es tecnología de uso dual. Es decir, si nosotros, por ejemplo, invertimos en desarrollo de inteligencia artificial, ese desarrollo de inteligencia artificial no solamente se va a aplicar en armamento. Nosotros en el Grupo ESIA, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, tenemos una aplicación que se llama GazelaCare. GazelaCare es una de las principales aplicaciones que hay para el control de enfermería de los hospitales. Entonces, una mejora en un sistema de inteligencia artificial repercutiría inmediatamente en una aplicación que está en la enfermería de los hospitales, de manera natural, ¿vale? Porque existe una transversalidad dentro de este tipo de cosas. Entonces, naturalmente que sí. O sea, cualquier inversión que se haga en esto siempre al final va a terminar siendo tecnologías duales. Coronel, eso es importante también que los ciudadanos lo entendamos y lo tengamos en cuenta, ¿no? Invertir en defensa no es hacer solo balas o tanques, sino que es mucha tecnología que también puede mejorar. De hecho, cuando me ha hecho la pregunta aquí el compañero, la mayoría de las tecnologías que he citado son tecnologías duales. De hecho, bueno, podemos poner grandes ejemplos, como Internet al final, que es uno de los grandes avances de este siglo, pues lo inventó el Departamento de Defensa americano. Pero bueno, yo voy a algo más mundano, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la pandemia nos hicieron hacer un robot autónomo para lo que es la desinfección bueno, de cualquier edificio,
En este caso, fíjate, pues hicimos una transferencia tecnológica a una empresa de Alcalá, INSA, en el cual ya va a tener un robot autónomo que ya tiene incluso clientes de hospitales para poder desinfectar, sobre todo quirófanos, el propio hospital. Lo más importante de este robot, que no está en el mercado, es que yo le suelto aquí en la puerta y él solito se reconstruye lo que es el mapa de esta habitación o las puertas que hay abiertas, y poquito a poco va controlando la desinfección de todo esto. Además, lo bueno que tiene ese robot, que al tener nosotros un departamento de MQ, está aprobado y certificado que los elementos germicidas, que son unas lámparas ultravioletas, matan no solo el COVID en su día, sino matan otro organismo que está hoy en día pues haciendo bastante daño en los hospitales, que es lo que llaman los doctores las bacterias superresistentes. De eso, con la Clínica Navarra, bueno, nos estuvieran ayudando también, ¿vale?, en mejorar este tipo, el robot, y principalmente en sus funcionalidades y demás, para que sea muy útil en un hospital. Muy bien, pues eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Muchísimas gracias por su participación en esta mesa. Nos han ayudado mejor a conocer esta industria más allá de los tópicos o de los lugares comunes, sino a conocer cómo funciona de verdad y cómo funciona la innovación. Gracias a todos vosotros por estar aquí, por escuchar y por vuestra participación. Seguiremos mañana por la tarde en el Teatrillo, ¿vale? Los que están en la jornada entera, mañana por la tarde tendremos seguiremos con la geopolítica. Muchas gracias.